Profesor y compañeros. Continuando con nuestros estudios sobre Evangelio sinóptico y Hechos de los Apóstoles, nos acercamos al Evangelio de Mateo, donde será una aplicación del método histórico crítico a una parábola del evangelista. Lo primero sería tener claro qué es el método histórico crítico. Al hablar de este método nos referimos a una aproximación exegética al texto bíblico que conjuga una pluralidad de métodos que se distinguen por su atención a dos aspectos fundamentales: la forma lingüística de los textos y las estructuras subyacentes a la misma, el sentido original de un texto y consiguientemente las condiciones dentro de las cuales tuvo su origen y sus primeros destinatarios. De aquí se derivan los dos puntos de vista que caracterizan a la investigación histórico-crítica: el filológico, con el que se atiende la forma lingüística del texto, y el histórico, con el que se estudian las condiciones en que tuvo origen el texto. En este sentido, ya ubicándonos en el contexto de Mateo, una tradición antigua atribuyó este evangelio a Mateo, el apóstol publicano. Sin embargo, por una serie de razones convincentes, sugiere que el autor fue un cristiano de la segunda generación proveniente del judaísmo de la diáspora. Compuso su obra en griego, utilizando elementos del Evangelio de Marcos, junto a otra tradición conocida como Fuente Q. Este punto lo hemos venido estudiando a lo largo del curso y ya, pues de alguna manera se nos ha explicado de dónde se alimenta Mateo para la composición de su evangelio. El lugar y fecha de composición probablemente se haya dado alrededor del año 80 después de Cristo, puesto que el autor tiene conocimiento de la destrucción del templo de Jerusalén y la separación de los cristianos de la sinagoga judía. En cuanto al lugar, lo más aceptado entre los estudiosos es que haya sido en Antioquía, capital de Siria. Nos acercamos entonces al texto escogido, la parábola de las 10 jóvenes. La encontramos en Mateo 25, versículos del 1 al 13. Escuchen pues lo que pasará entonces en el reino de los cielos. 10 jóvenes salieron con sus lámparas para salir al encuentro del novio. 5 de ellas eran descuidadas y las otras 5 precavidas. Las descuidadas tomaron sus lámparas como estaban, sin llevar más aceite consigo. Las precavidas, en cambio, junto con las lámparas, llevaron sus botellas de aceite. Como el novio se demoraba en llegar, se adormecieron todas y al fin se quedaron dormidas. Al llegar la medianoche se oyó un grito: «Viene el novio, salgan a su encuentro». Todas las jóvenes despertaron y prepararon sus lámparas. Entonces las descuidadas dijeron a las precavidas: «Dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Las precavidas dijeron: «No habría bastante para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y compren para ustedes». Mientras fueron a comprar el aceite, llegó el novio. Las que estaban listas entraron con él a la fiesta de las bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron otras jóvenes y llamaron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «En verdad se los digo, no las conozco. Por tanto, estén despiertos, porque no saben ni el día ni la hora». Desde el punto de vista histórico-crítico, señalamos que aunque difícilmente puede establecerse como auténtica una palabra, una frase o una acción de Jesús de las parábolas evangélicas, es posible obtener una sistematización del modo de pensar y de ver la vida de Jesús de Nazaret. Las parábolas fueron muy reelaboradas antes de quedar escritas en los evangelios, porque la Iglesia del Nuevo Testamento tuvo que releerlas en una situación diferente a la predicación de Jesús.
La iglesia primitiva probablemente añadió conclusiones a las parábolas, empalmó alguna de ellas y retrabajó otras hasta convertirlas en alegorías. Con todo esto se puede afirmar que en las parábolas, donde se ha conservado más material jesuánico auténtico. Entonces aquí nos acercamos a elementos diferenciadores en Mateo. El tema central de la predicación de Jesús es el reino. En Mateo habla 49 veces de este reino, en Marcos aparece 15 veces y en Lucas 39, porque puede denominársele el Evangelio del reino de los cielos, término que prefiere utilizar en vez de reinado de Dios o reino de Dios. Como lo hemos señalado anteriormente, la centralidad de este reino de Dios y para comprender esta misteriosa realidad juegan un papel importante las parábolas. En este sentido, Mateo es el que más contiene este tipo de narraciones, mismas que van unidas a un simbolismo numérico, pues encontramos 10 parábolas a lo largo del Evangelio. Algunas contienen este número, mismo que le da mucho significado. En el texto a reflexión encontramos el número antes señalado, 5 jóvenes sensatas y 5 insensatas, o prudentes, o valga la redundancia, imprudentes. A pesar de tener semejanza con el resto de los sinópticos, podemos encontrar en él parábolas auténticas de Mateo, además de introducir todas las palabras con una expresión afirmativa. El reino de los cielos se parece a... Y pone el ejemplo de la parábola. En cambio, los otros evangelistas lo plantean desde una pregunta retórica. En la parábola, en reflexión, de acuerdo a Jeremías, un autor de gran importancia, el retraso del novio era algo del cual se podía esperar en la sociedad de Jesús. Era algo que ocurría muy a menudo. Cuando esto sucedía, se interpretaba que las negociaciones sobre la novia habían sido largas y difíciles. No podemos olvidar el contexto en que se vive y el papel que jugaba la mujer en medio de la sociedad patriarcal y machista del momento. Era valorada según la dote. Era en cierta manera estas negociaciones una forma de defender a ella y a la familia. Por el contrario, las necias se ciegan ante la alegría de la fiesta y no toman en cuenta esta posibilidad tan común. Creen que todo es fácil y olvidan que el camino es largo y que puede llegar el cansancio, el sueño, faltándole de esta forma el aceite para sus lámparas. Por el contrario, la actitud de la sensata es aquella que prevé la necesidad de esfuerzo y de equipamiento y considera la posibilidad del obstáculo y del retraso. Parecidas contraposiciones encontramos en las parábolas del fariseo y el publicano, la autoseguridad hinchada frente a la desconfianza abierta en uno mismo, o en la del siervo despiadado, la ineficacia exigente frente al perdón gratuito. Bien, entonces podríamos señalar que nos encontramos frente a una serie de parábolas vinculadas entre sí en todo el Evangelio. La mayoría de veces el objetivo de comparación es una persona. En este caso, en el texto escogido, son 10 vírgenes. Esta parábola es exclusiva de Mateo. No la encontramos en ningún otro evangelista. Esto va unido a un hilo conductor común que le permite al lector profundizar en la riqueza semántica del reino de los cielos, de la predicación de Jesús. No podemos olvidar que este texto está vinculado y posicionado estratégicamente
por el escritor sagrado para no olvidar el sentido escatológico que contiene la parábola. No podemos obviar que está escribiendo a las comunidades nacientes y se creía que la segunda venida era inminente. Mateo se caracteriza por contraponer dos comportamientos humanos de tal modo que aquel que a primera vista parecía más sensato o digno de aprobación es el que acaba siendo desautorizado en la conclusión de la parábola. Se obtiene así una visión de la vida, una ventana abierta hacia Dios y una moral con paradojas que llegó a ser tomada como subversiva. Es posible que una misma parábola entre a la vez en varias de estas consideraciones. La visión de la vida de Jesús gira alrededor de la analogía con el campo, con la tierra, aunque otras con la levadura, la perla o la sal, es decir, de lo que vio. Puede que cueste para nosotros comprender si no tomamos en cuenta el aspecto cultural en el que Jesús desarrolló su predicación. Un poco de actualización del mensaje entonces nos lleva a tres pequeñas conclusiones que quisiera señalar. La primera, suele suceder que en tiempos de crisis y no digamos de persecución o de falta de identidad, nos digamos y pensemos cristianos, pero no vivimos como Jesús ni asumimos con responsabilidad y lucidez lo que significa seguirle e ir detrás de él, o lo que podíamos traducir como estar preparados. Recordemos que González Faust nos dice que en las parábolas de Jesús nos dan una visión de la vida, una ventana para conocerle, quién es Él, su identidad o lo que lo identifica como Dios, y nos expresa una moral, una manera de actuar según Dios. Desde aquí se desprende todo un comportamiento ético que no puede desvincularse del sentido comunitario. Y una tercera sería que la parucía no puede seguir siendo vista como algo lejano o algo temeroso. Debe ser una preparación a encontrarse plenamente con el Señor. Aquí les dejo las referencias bibliográficas de donde pues, se obtuvo un poco la información para esta presentación y con esto me despido. Les agradezco su atención.